like from before. First time ever, we will have a second production shift. And first time ever, we have two locations now. We have our Svantek HQ and we have now our Svantek mechanical factory. And all of this will help us grow and will help us provide the best quality at the shortest possible time at the lowest minimal cost. This is why we try to develop. This is why we try to put all of these things in-house in Svantek so that we can provide great quality, great products at low cost. Bueno, muchos de los que ya están acá seguramente conocen Svantek o han tenido equipos de Svantek o tienen en equipos de Svantek y algunos incluso ya conocían a Adam. Pero para los que no conocen Svantek, para que sepan quién es Svantek, Svantek es una empresa que fue fundada desde 1990, lleva ya casi más de 30 años en el mercado y es una empresa que está enfocada en lo que es instrumentación para ruido y vibraciones. Ese es su foco, su especialidad y está totalmente enfocada a desarrollar productos para esos dos mercados y dos aplicaciones. Ellos siguen en un continuo crecimiento, de hecho ellos tienen en este momento más o menos 170 personas y una característica y ventaja muy importante es que ellos todo lo tienen dentro de su propia casa. Y cuando decimos de su propia casa nos referimos a que ellos tienen todos sus programadores, ingenieros, toda su producción es de ellos. Ellos producen el 90% de las cosas que utilizan para fabricar los instrumentos. De hecho, en el 2022 abrieron una nueva fábrica, una fábrica para tener más disponibilidad de piezas mecánicas, cuestión muy importante y más en estos tiempos con todo lo que ha pasado. E incluso en el 2022, con toda la demanda y todo el crecimiento que han tenido, tuvieron que tener un segundo turno de producción, donde tienen 2 turnos de producción para suplir la demanda y esto, por supuesto, va a permitir crecer a ellos, pero sobre todo entregarnos a nosotros, a sus clientes, productos de muy buena calidad, a muy buen valor y con todas sus políticas de cumplimiento de normas que tienen para este tipo de instrumentación. Thank you. So, what do we have in store for you today? This is the agenda of today, and we will keep it simple. The introduction we've already done. Now we will talk a little bit about vibrations, about hand-on vibrations, whole body vibrations, and why we measure it. It's going to be the first theoretical part. Then we're going to have the more practical part where we talk about how to measure it, the methodology, what standards apply, and what standards do we have to keep in our minds when we work on whole body or hand-on vibrations. And finally, we will have a little bit demonstration on how to calibrate the equipment, on how to inspect the equipment before a measurement, and also how to post-process data obtained during the measurement session. Bueno, esta es la agenda que vamos a seguir el día de hoy, la introducción que ya la hicimos. Primero vamos a ver un poco de vibraciones, por supuesto, qué son las vibraciones, algunas definiciones, conceptos básicos que necesitamos entender para hacer este tipo de mediciones. Luego vamos a hablar de qué es medir vibraciones en el segmento mano, brazo y cuerpo entero en humanos. Después vamos a entrar una parte un poco ya más práctica, de no tanta teoría, sino de por qué se mide, cómo lo vamos a medir, algunas recomendaciones que hay para esto. Y vamos también a mirar un poco qué nos dice el estándar, qué nos pide para este tipo de mediciones, qué tipo de instrumentación y qué tipo de recomendaciones en campo para poder obtener, por supuesto, los datos correctos y tendremos seguramente alguna práctica con un equipo donde nos van a mostrar cómo se hacen este tipo de mediciones. So, vibrations, what does it mean? What is it? The definition is a very general term. Like sound in air, vibrations are the movement from a certain rest position of any solid. Sound, me speaking to you right now, is a certain vibration in the air. My vocal bands here put the air into motion and they vibrate and they are received by your ear, of course, through the computer. Vibrations are very much the same. If I hit my table, I put that out of the rest position and it starts oscillating. It starts moving around a certain rest position. Then it comes back to that.
That is what we mean as vibrations, and that is a very simple term which we're just gonna explain once here, just so we are at all the same page. Vibration is putting something in motion from a rest position and seeing how it oscillates. Bueno, primero es, por supuesto, definir qué es la vibración. Y cuando hablamos de vibración, la definición es muy sencilla. Básicamente es, o en pocas palabras, cuando tenemos un objeto en reposo y hacemos que este objeto se balancee o se mueva, oscile en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando Adam está hablando, sus cuerdas vocales, de hecho, están moviéndose, están balanceándose de una posición en reposo, y eso a su vez está moviendo el aire, el cual también se está moviendo. Y así como ocurre en ruido, que eso sería ruido, y así como nosotros lo percibimos en nuestro oído, también suceden vibraciones. Cuando yo doy un golpe en la mesa, lo que estoy provocando, o en alguna estructura, lo que estoy provocando es que esa estructura, ese objeto, se mueva de un punto en reposo y comience a oscilar entre dos puntos. But we have different type of vibrations. One type of vibration is a pure sine vibration. This is the first thing we have here. This is the sine vibrations, yes? This does not occur in natural circumstances. You don't get an earthquake or a road vibration, building vibration that has a sine. It is a pure tone. In time domain looks like this, in frequency looks like this. However, we do obtain something like that when we are calibrating, right? We have to calibrate at one certain frequency. Then we have the second type of vibrations, random vibrations. Random vibrations occur very often in the normal life, especially when you're driving a car. You're driving your car over a cobbled road. The vibrations are random. The energy is spread equally, or at least dominantly, in one or bigger part of the frequency domain. Yes, we have a lot of energy in a lot of in the whole entire spectrum. And then we have the third, transient vibrations. These are very interesting, and we're going to talk about them. These are the random vibration with a dominant frequency. How does that occur? When I take a drilling machine and I click on it, this peak right here, the dominant vibration, is going to be defined by the RPM of that drill. It's going to be defined by the weight. It's going to be defined by the construction of the motor and by the construction of that drill. And this is going to be very important when we talk about hand-on vibrations and whole body vibrations. Bueno, cuando hablamos de vibraciones también es importante entender que no hay un solo tipo de vibraciones, hay varios tipos de vibraciones. La primera vibración es una vibración de tono puro o de vibración pura, que es básicamente, no ocurre, digamos, en circunstancias normales, pero sí ocurre, por ejemplo, cuando calibramos un instrumento. Utilizamos una vibración a una amplitud, es decir, a una aceleración y a una frecuencia específica. En la gráfica se ve cómo está en las primeras gráficas de la parte superior, donde yo en el tiempo lo veo como la primera a la izquierda, y cuando lo miro en el dominio de la frecuencia, pues básicamente veo un valor de amplitud, de aceleración, en una sola frecuencia. Después tengo las vibraciones aleatorias, que son las que ocurren usualmente en circunstancias normales. Un ejemplo es cuando manejamos, por ejemplo, nuestro vehículo en una carretera en mal estado y medimos la vibración que percibimos. Cuando hacemos eso, encontramos que hay diferentes amplitudes o aceleraciones dependiendo de la frecuencia en la que yo me ubico. Entonces encontramos una gráfica como la que está en el centro a la izquierda, donde yo puedo ver cómo la amplitud va variando en el tiempo, y como la de la derecha, donde veo que la amplitud también está en función de la frecuencia, y usualmente hay frecuencias que son más dominantes que otras, o rangos de frecuencia que son más dominantes, donde percibo la mayor amplitud o aceleración. Y finalmente hay unas vibraciones trascientes que son muy interesantes y que vamos también a discutir, y es cuando tenemos vibraciones aleatorias, pero en esas vibraciones aleatorias tenemos frecuencias específicas muy dominantes. Esto también ocurre, y ponía Adam el ejemplo, por ejemplo, con un taladro. Cuando yo cojo un taladro, ese taladro va a tener, como se ve en la gráfica de la parte inferior derecha, una frecuencia o un pico dominante, y esa frecuencia va a estar asociada a la construcción del taladro, el peso del taladro, la forma como yo estoy
como yo estoy agarrando el taladro, y ciertas variables que lo que van a hacer es que esa frecuencia dominante va a cambiar, pero siempre hay como una frecuencia dominante para ese evento. So, as we said, in the example for a drill, the construction of the drill will define the dominant frequency. But also, if we are going slow and then we go up, the dominant frequency will move. So a certain object does not always have the same dominant frequency. It can have one dominant frequency in one running mode and a second dominant frequency in a different mode. And in the third mode, it can also have something we call harmonics. If it has one dominant frequency here, it's going to have another one here and another one here. So it is not easy to calculate the dominant frequency and how it affects our hands, how it affects our body of a certain object. This is why you must measure. En el ejemplo que hablamos del taladro, que es una vibración trasciente, es decir, una aleatoria, donde tenemos una frecuencia dominante, esa frecuencia dominante va a estar definida por la construcción, por ejemplo, el taladro, la construcción del motor, el tipo de motor que utilizan, las revoluciones del taladro. Todas esas variables definen qué frecuencia. Usualmente está definida, de hecho, un fabricante la define. Pero esa frecuencia puede variar dependiendo de esas condiciones. Cuando cambian las condiciones, puede cambiar la frecuencia y es lo que llaman armónicos, es decir, que va a haber una frecuencia dominante como la que se muestra en el círculo rojo en unas condiciones, pero modificando las condiciones va a cambiar esa frecuencia dominante dependiendo de cómo esté utilizándose la herramienta. Y esto no es fácil de calcular, no se puede calcular fácilmente, digamos que en un Excel o a cálculo puro. Por eso es muy importante medir, porque no podemos conocer si no medimos realmente cuál es el impacto por ejemplo, en nuestro segmento mano-brazo. So we have established that a drill will have a different frequency depending on how it works. The dominant frequency will be different. There's one more thing I need you to remember when we talk about the different vibration and how they affect our body. And this is a resonance frequency. The easiest way to understand what the resonance frequency is, if you're not very good at acoustic, it is the natural frequency of any object. Any object has a natural frequency. How do we know what the natural frequency is? I have a glass here, yes? The frequency you just heard is the natural frequency of both the spoon and the glass, and this is what you hear. So in this example that we have here, we have a singer, we have an opera singer holding a glass, a wine glass in front of her. She has a very trained voice, so she can hit exactly that frequency, the resonance frequency of the glass. If she now puts a lot of energy into it, a lot of high amplitude, while singing to the glass, it can put that glass in motion. The resonance frequency will then be caused to break the glass. Now, a normal person can do it, right? If you scream at the glass, nothing happens. It doesn't break, because at a non-resonance frequency, you put energy into the object, it most likely will survive. But at a resonance frequency, the object is much more prone to being put into motion. Do you understand what I mean? So, at 100 hertz, I put 1 Newton, I get 0.5 Newton out. At 1 kilohertz, I put 1 Newton, I get 0.5 Newton out. At the resonance frequency, I put 1 Newton, I get 1 or even more out. The resonance frequency causes it to go into swing, and then it can cause it to break. And not only this glass or this spoon has a resonance frequency. Our body has a resonance frequency. Our different parts of our bodies have a resonance frequency. For example, the hand grip is around somewhere between 50 and 200 hertz. So if the dominant frequency of a tool is in the resonance frequency of our hand,
then we have a problem, because our hand will not break like the glass of wine here, but it will have problems. Bueno, cuando hablamos de vibraciones y de frecuencias, hay un término muy importante que nos tiene que quedar claro, que es el término de frecuencia de resonancia. Y la frecuencia de resonancia básicamente es una frecuencia natural que en esa frecuencia cualquier amplitud de alguna onda, en este caso vibraciones, lo que hace es que se amplifica mucho más. Entonces Adam está colocando un ejemplo, de hecho sacó un vaso y lo golpeó, dijo, cuando escuchábamos esa es la frecuencia resonante de la cuchara con el vaso que él tenía. Y nos está mostrando a la izquierda un ejemplo de una persona, una cantante que tiene una voz muy entrenada, tan entrenada que puede obviamente llegar a frecuencias específicas que pronto cualquier voz no puede. Y esa cantante cuando sujeta un vaso empieza a cantar y llega a la frecuencia que es de resonancia de ese vaso, lo que ocurre es que se rompe. Entonces los objetos, todos los objetos tienen frecuencias de resonancia, es decir, una frecuencia natural a la cual con una amplitud que le apliquemos de vibración, el impacto va a ser mucho mayor, va a ser amplificado. Entonces, no solo ocurre con el vaso de cristal, y de hecho, si cualquiera de nosotros tomara un vaso de cristal, una copa y empezara a cantar, pues es muy difícil que nos ocurriera que pudiéramos romper la copa. Son frecuencias muy específicas. Cuando nosotros cantamos no va a pasar nada en el vaso porque hay muchas otras frecuencias a las cuales el impacto que está teniendo de esa onda, que en este caso es de ruido, no es suficientemente fuerte para poner a balancear esa estructura, a generar una vibración. Nuestro cuerpo es un objeto físico y por ende también tiene frecuencias de resonancia, es decir, ciertas partes de nuestro cuerpo en ciertos rangos de frecuencia ocurre que si tenemos una vibración, esa vibración nos va a impactar, en esas frecuencias nos va a impactar mucho más. Por ejemplo, en el segmento mano-brazo, usualmente entre frecuencias entre 50 y 200, tenemos que somos más sensibles. Nuestros brazos no se va a romper como ocurre con la copa, pero sí nos va a generar problemas de salud en el futuro. Entonces es importante porque en esa frecuencia para cualquier objeto, sea nuestro brazo, sea una copa, sea cualquiera, en esas frecuencias se amplifica. Es decir, si yo coloco 1 metro sobre segundo de amplitud de vibración, en esa frecuencia puedo tener como salida, como respuesta, no solo 1 metro, sino incluso más. Mientras que en otras frecuencias, cuando yo aplico 1 metro sobre segundo de aceleración, de pronto la salida no es 1 metro, sino incluso menos, 0.5. Entonces, esa frecuencia es la que nos importa mirar y nos importa evaluar en esas frecuencias qué tanta amplitud de vibración estamos teniendo. So, it's as in our previous example, if our singer generate a noise with a certain frequency, dominant frequency, and that noise, frequency of that noise, is the same as the resonance frequency of our glass, we know what happens. The glass breaks. So if we have a drilling machine with a dominant frequency, the same as the frequency of one hand of a person, what do you think happens? Y aquí Adam nos pregunta si tenemos a la cantante entrenada, la cual produce un sonido a una frecuencia muy específica, una frecuencia dominante, y con ese sonido exactamente llega a la misma frecuencia dominante de la copa de vidrio, ya sabemos cuál es el resultado. Entonces él pregunta, bueno, ¿y si tenemos un taladro o un martillo neumático que también genera cierta frecuencia y esa frecuencia está justo en la misma frecuencia dominante de nuestros brazos, ¿qué pasaría? Well, the hand doesn't blow up like the glass, but it will give you problems that cannot be medically solved. The white finger syndrome, you will lose your touch in your fingers. You will not be able to continue working the way you worked before. You will not be able to feel, or your hands will constantly, your fingers constantly will be cold. So this is a real problem. And this is exactly why it happens. Overworked personnel
working with the wrong tools without the proper protection and a proper protection plan. And you end up with problems on your entire hand, on your entire flat. Y el resultado, si hacemos esto, pues va a ser lo que conocemos como enfermedades laborales asociadas a estos trabajos en vibración, que Adam pone algunos ejemplos. Pues nos indica, por ejemplo, el síndrome de dedo blanco, vamos a perder sensibilidad en nuestros dedos, no vamos a poder seguir trabajando, vamos a perder incluso fuerza, se dañan los vasos sanguíneos, se dañan algunas estructuras de las venas, y esto nos provoca al final es una enfermedad, una afectación en la persona. Y esto ocurre cuando no estamos utilizando la herramienta correcta, no estamos trabajando el tiempo correcto con esa herramienta y fuera de eso no tenemos una protección adecuada para la persona. Y cuando ocurre esto, tenemos resultados como este. No se va a romper como la copa, pero sí vamos a tener un efecto en nuestro cuerpo. And that takes us to our next part. So what is HAV or WBV? So these shortcuts you will often see when talking about this. HAV, hand, arm, vibration. This is the vibration type that gets transmitted into your hand and arm, into your body, but into your hand and arm through your flat, through your arm. Jackhammers, drills, anything that goes there. It's different frequency of range of interest, and we're going to talk about that in a second. Then we have whole body vibration. Whole body vibrations are vibrations that are coming into your supporting structure. It can be your legs when you're standing up, that's the thing. It can be your back and your buttocks when you're sitting. It is a different spectrum of vibration, and we will also talk about that. But hand-arm vibration, handheld tools that you use with your hands, with your arms, whole body vibrations, everything from driving a truck to standing on a vibrating surface for too long. That is the difference between those two. Bueno, ya acabando esa parte, entramos a entender qué significa HAV o WBB, que son dos siglas que vamos a encontrar mucho cuando hablamos de vibraciones. HAV se refiere en inglés a vibraciones en el segmento mano-brazo y básicamente son todas las vibraciones que vamos a percibir en el segmento de nuestro brazo y que se perciben por el uso de herramientas que usamos con nuestras manos, como un martillo neumático, un taladro o cualquier otra herramienta que usemos con nuestras manos y usualmente transmite la palma de nuestra mano hacia nuestro segmento del brazo. Y WBV es la sigla que hace referencia en inglés a vibración en el segmento cuerpo entero y esta va a permitirnos evaluar todo lo que es vibración en el resto de nuestro cuerpo, entiéndase la espalda, las piernas, bien sea porque conducimos una maquinaria o un camión o porque estamos parados sobre una superficie que tiene algún tipo de vibración. Entonces, estos dos, digamos que son las dos partes que vamos a evaluar en el cuerpo humano y cada una tiene rangos de frecuencia diferente a los cuales hay cierta resonancia que nos afecta más que en la otra. So, going back to the previous slide, we were looking at, with the dominant frequency, resonance frequency. Again, here you see the affected area depending on frequency. This is dependent on two things. One is the resonance frequency of those body part. But the second is the fact that the higher the frequency, the easier it is to damp something. It is the same with sound. If you have a high frequency sound, your wall will block it off. But if you hear a bam outdoors, outside your window, you can have a very thick wall and you will still not be able to hear it. The same goes for vibrations. You have high frequency vibrations. For example, in dentist, the drilling machines, very high frequency affects only the palm, only your hand and your fingers. Does not go further in here because the vibration die out here. Doesn't mean it's less important, but that's just the way it is. So the frequency range of interest when talking about hand-on vibration is from 5 to 1,500 hertz. 5 to 1,500 hertz. The highest frequency of vibration will be small handheld tools.
a drilling machine, a cleaning machine, an ultrasonic vibration machine. All these things will have frequencies and will affect your small fingers, your palm. Then if you go on higher machinery, I bet a lot of you guys have been using drilling machines in your work. You feel straight away the entire palm. This is because the typical frequency will be 80 hertz, somewhere around there. And then big jackhammers, they will have a lower frequency, and therefore the entire arm can be affected. So it is important to remember the different frequency ranges, but just because something is higher frequency doesn't mean it's better. It will just affect a different area. It will just affect a different part of your body. Bueno, cuando hablamos de la vibración en el segmento mano-brazo, y lo hablábamos de las frecuencias resonantes, es importante entender que para nuestro segmento mano-brazo, las frecuencias o las frecuencias de interés o las frecuencias de resonancia que nos interesan en esta parte van más o menos de 5 a 1500 hercios. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de la herramienta y de las condiciones vamos a tener una frecuencia más alta o más baja que está impactando nuestro segmento mano-brazo. Cuando tenemos una frecuencia más alta o más baja, no quiere decir que sea mejor o peor una que la otra. Lo que quiere decir es cómo afecta nuestro segmento de mano-brazo. Con frecuencias altas, como por ejemplo una fresa cuando hay un odontólogo haciendo, digamos, que sus operaciones en nuestra boca, esa fresa funciona a frecuencias muy altas y usualmente afecta más nuestra parte de la palma, como podemos ver en la imagen de la derecha en la parte superior. Entonces, esa frecuencia alta nos afecta más, es nuestra palma como tal. Cuando tenemos herramientas, por ejemplo, como un taladro, esas son unas frecuencias un poco más bajas, alrededor de los 100 hercios, y esas frecuencias ya afectan mucho más hasta la parte de la muñeca. Y cuando tenemos, por ejemplo, martillos neumáticos de estos grandes, esos martillos funcionan a más bajas frecuencias y usualmente ya no solo afectan nuestra palma, sino afectan todo el brazo, pueden afectar todo el brazo. Entonces, dependiendo de la herramienta y dependiendo de cómo se esté utilizando, puede afectar ciertas zonas o no. Nos importa ese rango de frecuencias, pero en ese rango de frecuencias, dependiendo también, va a afectar más o no cierta parte de nuestro segmento mano-brazo. Y la idea es poder evaluar correctamente qué tanto está afectando nuestros brazos. For you that work with this or you're interested in this, obviously the final solution, the final result that you need is a reliable result, but a result that will be easy to understand. The general limit that you have is 5 meters per second squared of daily exposure. This is a standardized value for the vector in all three axes. We will talk a little bit about how to calculate that, how to measure that in further slides. But I just wanted to put this on the slide here because these are the two values. This is the limit value. You may not exceed this after 8 hours of measuring. And this can be, 30 minutes of drilling, 10 minutes of doing jackhammer, or it can be 5 hours of using a certain drill. It's all dependent on the frequency of that and the amplitude of that. How well you're protected. But this may not be exceeded. Then we have an action value. If we exceed this under a normal workday, your company needs to start thinking how to reduce that limit, because we are dangerously close to a higher limit that will affect your arm. And remember, with hand-on vibrations, you need to act before something happens. Once these nerves die, once they leave, once the oxygen doesn't get into the fingers, there's medically very few options that you have to regain that full mobility of your hand, that full usability of that hand. En la parte de segmento mano-brazo, como lo muestran en la diapositiva Adam, tenemos unos límites de exposición, que son los límites globales o con lo que vamos a poder comparar los resultados que tenemos. Por lo tanto, siempre buscamos tener un resultado que sea confiable y que sea verídico para poder estar seguros que no estamos excediendo esos límites. Existe un límite que es el de las 8 horas o el TWA,
que es un límite de exposición de 8 horas de la jornada laboral. Bajo ninguna circunstancia deberíamos pasar esa exposición diaria, que son 5 metros sobre segundo cuadrado, de vibración. Eso no quiere decir que pueda ser menos o pueda ser más, dependiendo de la herramienta, dependiendo de cómo la use, dependiendo del tiempo que la esté utilizando, esto puede cambiar. Es decir, hay tareas donde seguramente solo puedo, o sea, si trabajo 10 minutos, ya empiezo a pasar este límite, o si trabajo 5 horas, o si trabajo 9 horas, depende de la herramienta y de la tarea que estoy realizando. También hay un límite de acción, que es 2.5 metros sobre segundo cuadrado, y este límite también es un límite de un tiempo ponderado de 8 horas, pero en este límite lo que me está diciendo es que si como empresa o como empleador yo tengo a alguien que está utilizando estas herramientas y estoy llegando a este límite de acción, debería comenzar a pensar cómo voy a hacer para reducir las vibraciones y no afectar a la persona antes de estar llegando al límite de exposición como tal. Esto es importante porque una vez ocurren daños en el segmento mano-brazo, es decir, una vez los nervios ya no funcionan bien, o una vez los vasos sanguíneos no funcionan bien y no llega el oxígeno a los dedos, hay muy pocas opciones médicas de qué podemos hacer. Estos todos son valores estandarizados del vector de vibración, es decir, tiene en cuenta los 3 ejes de medición. And then we have the second type. So we've talked about hand-on vibration, and we have whole body vibration. This is what this stands for. Whole body vibration is a different frequency spectrum of interest. Remember how we said hand-on vibration, that's from 5 hertz. 5 hertz is very low vibration frequency. It's going to be 5 cycles in 1 second. So you can almost see the amplitude. So it has to be some kind of jackhammer. It has to be some piece of heavy equipment. Well, for whole body vibration, this is from 0.5 to 80 hertz. And this is vibration that will be transmitted into your entire body. Depending if you're sitting or standing, the different parts will be affected differently. Remember the picture of the resonance frequencies of the human body, the typical ones? Well, that will affect you. The problems with whole body vibration exposure, being overexposed to those things, is that you can basically get everything from hemorrhoids to back pains to the inability to sit normally, to the inability to sleep. You get tension in the entire body. So this is a very important subject that needs to be monitored in quarries, construction sites, in big magazines, or not magazines, that's warehouses, yes, where you drive these trucks and forklifts, all of these places where you sit on a moving part of a moving vehicle at a dominant part of the day. That's where you need to worry about whole body vibration. That is where you need to worry about your employees being overly exposed to the vibration of the vehicle. This is where you need to take caution. Cuando hablamos ya de vibración en el segmento de cuerpo entero, recuerden el concepto de frecuencias de resonancia. En el cuerpo entero hay otro rango de frecuencias que son las que pueden afectarnos con mayor fuerza nuestra estructura, digamos que en general. El rango de frecuencia en cuerpo entero va a ser de 0,580 Hz. Ya de por sí, cuando hablamos de mano-brazo que era de 5 a 1500, ya 5 Hz es una frecuencia muy baja. Son 5 ciclos por segundo, es decir, una máquina como un taladro, un martillo neumático que básicamente podemos ver cómo se mueve el martillo, porque son solamente 5 ciclos por cada segundo. Pero incluso acá son más bajas las frecuencias, y entre más bajas, de hecho, más va a afectar todo lo que es nuestro cuerpo entero. Y cuando hablamos cuerpo entero, hablamos especialmente de la afectación que puede tener sobre nuestra parte de la columna, sobre nuestras piernas, puede generarnos algún daño en el que nos cueste trabajo caminar incluso, o nos cueste trabajo sentarnos, nos puede provocar dolores, por lo cual es muy importante medirlas. Puede cambiar dependiendo si yo estoy sentado o estoy de pie, la posición de mi cuerpo puede cambiar esas frecuencias dominantes, pero este va a ser, digamos que, el rango. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde es muy común? Usualmente, en la mayoría son aplicaciones donde estamos sentados. Entonces ponemos ejemplos cuando manejamos maquinaria pesada,
o cuando tenemos, por ejemplo, bodegas donde utilizamos montacargas. En ese tipo de aplicaciones nos interesa y es muy importante que estemos seguros de que nuestros empleados no están teniendo una sobreexposición a estas vibraciones en estas frecuencias que puedan generar a largo plazo o mediano plazo algún efecto en su salud. So, like the previous slide for hand-on vibration, this is the daily exposure limit. You may not exceed this, and this is the daily exposure action value. This is just for future reference. If you get this presentation, if you want to look, of course, local regulations vary. So just because I say this is it for as a general limit, in Colombia, you may have a certain limit. In Chile, you might have one. In Brazil, another. And then you have a different one in the US. But in general, these are limits to look out for. Bueno, y al igual que en vibraciones de mano-brazo, en cuerpo entero también tenemos unos límites de exposición, que igual como lo vimos en la diapositiva anterior, el primero de 1.15 es el límite de exposición diaria de 8 horas de una jornada laboral, y el de abajo es un límite de acción, es decir, a un punto de 0.5 metros sobre el centro cuadrado, donde yo debería tomar alguna acción y empezar a pensar cómo voy a hacer para no correr el riesgo de que haya exposición. Tengan en cuenta que Adam acá está colocando estos límites como generales. Es lo más común, lo que más se encuentra en la mayoría de países, en normas europeas o americanas, pero la regulación local puede variar. En Colombia de pronto puede ser diferente, en Chile diferente, en Brasil diferente. Entonces, por supuesto, esto es lo general, pero cada uno en su país, en su región, puede que tenga alguna regulación diferente donde estos límites cambien. So now we know what vibrations are, we know what hand-on vibrations are, we know what whole body vibrations are. But why do we even measure it? Why do we bother? We already talked a little bit about that in the previous slide, but there's extensive research showing that the effects of prolonged exposure to vibrations will not only cause discomfort and performance issues, right? You have a dentist working with the drill all day long, he will not be able to perform his job, but also neurological disturbances, that numbness. You do not feel the temperature, you do not feel touch. Remember, these are your most important sensing sensors, let's call them that. And that can have effect not only on your hand, but the entire body. You will not be able to lift things. The most easy to spot is the white finger syndrome, right? The white fingers with no blood coming in here, but there are more dangers that you need to be aware of. There are more dangers that you need to take into account. And most importantly, you are responsible for your workers, for your employees when they are there to protect them from these kind of things. Bueno, ya entendimos muy bien qué son las vibraciones y cómo podemos diferenciar unas de otras. Pero la pregunta de pronto más importante ahora es, bueno, ¿y por qué nos molestamos en medir vibraciones? ¿Por qué nos molestamos en saber toda esta teoría y decir, bueno, hay que medirlas? Básicamente porque hay muchos estudios que demuestran los efectos que estas vibraciones, cuando son exposiciones prolongadas y por encima de los límites, pueden tener sobre nuestro cuerpo. En el caso del segmento mano-brazo, no solamente hay efectos en el tema de comodidad y rendimiento, es decir, en que yo de pronto no pueda desarrollar mi trabajo, en que no sienta comodidad cuando lo hago, sino también alteraciones que pueden ser por ejemplo, en los nervios, puedo perder la capacidad de sentir y recordemos pues que el tacto y nuestras manos de hecho son nuestro sensor para interactuar y para poder sentir las cosas. No podemos sentir bien la temperatura, no podemos sentir bien la presión cuando agarramos un objeto. Puede afectar también no solo esto, sino el tema muscular, puede alterar también la parte vascular, puede alterar, digamos que la capacidad de fluir sangre en nuestras extremidades, que de hecho es lo que produce el síndrome de dedo blanco, y por eso es que queremos proteger a nuestros trabajadores y estar seguros de que no van a llegar a este extremo de desarrollar algún efecto ya en su cuerpo. Should you fail to protect your workers, it's not only a shame, but also a very expensive business. Here are just some cases where
the companies had to pay out up to millions in fines to their employees for not properly protecting them. This is serious as any other occupational hazard. You must protect your employee or you will be responsible for the damages occurring at the work of that employee. Y cuando no nos aseguramos de que los empleados estén protegidos ante vibraciones o ante cualquier otro riesgo en el tema laboral, no solamente es una vergüenza y pues obviamente una afectación de ver una persona que va a perder ciertas capacidades en su cuerpo de por vida, sino además de esto también es un tema financiero para la compañía. Cuando yo como empleador no soy capaz de proteger a mis empleados, estoy expuesto a demandas muy altas por no haber protegido como debía a esa persona. Entonces aquí nos muestran algunas portadas, algunas noticias de las multimillonarias multas que han tenido que pagar empresas por negligencia o por no medir de la forma adecuada o por utilizar instrumentos que no daban un resultado de verdad confiable. Entonces no es solo un tema de la persona, sino es un tema también para una empresa o para un empleador financiero. And the same goes for whole body vibration, also very big fines here. This can be train drivers, digging machine operators, and any type of work where you're mostly sitting down or are in an area where there are vibrations. You need to protect your employees because you will be taken responsible for the damages occurring. Y lo mismo ocurre con el segmento de cuerpo entero, o sea, también hay casos y debemos hacer esas mediciones. Puede ocurrir en cualquier trabajo donde estemos sentados y donde haya algún tipo de vibración, llámese desde un metro, un tren, que el conductor va manejándolo, o llámese de maquinaria pesada, desde un montacargas. Cualquiera de estas situaciones debemos monitorear porque es lo mismo, estamos expuestos no solo a que la persona se enferme y sufra alguna enfermedad, sino también a tener multas por no cumplir con las normativas. So how do we measure it? We know now what it is. We know the dangers behind it. We know the potential financial obligations we will have if we don't protect properly. What tools do we have? Fortunately enough, we have the ISO standards. ISO 5349 tells us in a very big detail how you need to perform a measurement. It tells us the filters. Remember again, dominant frequencies, right? A dominant frequency and the frequency of interest is a very close thing to us. If we're measuring hand-on vibration, we don't care what's happening at 4 kilohertz, or we don't care what's happening at 0.5 hertz. We care about what's happening here because that's the resonance of our arm. So you need to pick the correct filter and you need to place it on the correct part of the drill. And it has to be 3-axis. So it has to be X, Y, Z. All the 3 axes because you're looking at the vector, you're looking at all the values together. So if this seems complicated, if this seems hard, do not fear because these standards are written in a way to help you. It will tell you what kind of filter to choose for what kind of work. And then you can perform the measurement with the very sophisticated tools that are available for you in our company. Bueno, y cuando hablamos ahora ya conocemos por qué hemos medir, cuáles son las obligaciones nuestras, cuáles son las consecuencias si no lo hacemos tanto para la persona como para la empresa, en el caso de una multa, es qué herramientas tenemos, cómo medimos. Y afortunadamente en este aspecto tenemos suficientes herramientas. Una de ellas, y tal vez la que deberíamos tener siempre en nuestro lado derecho, son las normas ISO. Por ejemplo, la ISO 5349 habla del segmento mano-brazo y nos va a hablar de cómo tenemos que evaluar y medir. Nos va a decir absolutamente cómo tenemos que configurar el instrumento, qué filtro escoger, porque recordemos el concepto de frecuencias dominantes. Si estoy midiendo mano-brazo, no me interesa el valor de aceleración o vibración a 4 hercios ni a 0.5 hercios,
porque sencillamente no hay un gran efecto. Me interesa es el rango de 5 a 1500 y por ende tengo que escoger los filtros adecuados que son los que le dan prioridad a ese rango de frecuencias. Entonces, esta norma, no tengan miedo, traten de leerla, traten de entenderla, porque me va a escribir claramente cómo debo medir, cómo debo configurar el instrumento, cómo debo colocarlo y, por supuesto, cómo debo utilizar este tipo de sensores que además tienen que ser triaxiales, es decir, yo quiero hacer la medición en los tres ejes, en X, Y y Z, para poder evaluar correctamente cuál es la exposición de la persona, porque necesito evaluar todos los ejes y al mismo tiempo en toda la jornada laboral para poder saber cómo lo está afectando. Per ISO 59349-2 also explains how to measure. It explains the methodology and explains what gives the best measurement. Remember, we are buying and investing in high-level equipment, but if we take high-level equipment and we don't make a proper measurement, the investment is bad. We need to make sure that we measure as long as possible. If you have a worker working 8 hours from 8 to 4, right? You need to make sure that he is being under measurement as long as possible. The same goes for noise, the same goes for radiation, the same goes for sun exposure, the same goes for gas exposure. You want to get a sample that is as long as possible, ideally over the entire day, because only then can you make a good approximation of the danger that person is in. Y en este estándar nos habla también de qué tanto tiempo tengo que medir y cómo hacer esa medición. Recuerden que estos equipos son equipos de alta tecnología que tienen un valor de inversión alto. Y cuando hacemos un valor de inversión alto, si tenemos un equipo de estos y no estamos midiendo correctamente, básicamente estamos botando nuestro dinero. Hay que saber cómo medir, por qué medir y en qué condiciones medir. Idealmente, el estándar habla de que debe realizarse la muestra más larga posible. Es decir, si yo tengo una persona que trabaja 8 horas, lo ideal sería poder hacer la medición durante las 8 horas para saber exactamente qué tanto riesgo tiene esa persona de estar expuesto a vibraciones. Pero cuando no es posible, hay que hacerlo en la muestra más larga posible. Es decir, es un trabajo un poco del consultor, la persona que hace la medición, pero siempre hay que tratar de escoger esa porción o esa muestra que sea realmente representativa de lo que está ocurriendo en la jornada laboral de la persona y que de verdad me permita saber y tomar decisiones respecto a la vibración que va a percibir en esas tareas que yo le estoy colocando. But when talking about health and safety and vibration, one has to talk about ISO 8041. This is the most major standard. ISO 5349 is below, yes? ISO 8041 is the normative norm of this norm. So ISO 8041 describes the terms methodologies. So you don't know what RMS stands for, you don't know what A8 stands for, you don't know what frequency is. All these terms and methodologies are described in that. It also describes the requirements on measurement equipment, how the measurement equipment should be designed to be able to provide good responses. It describes the measurement methods, how to perform a measurement to be able to obtain the best results. And it describes the weighting filters, and it also describes the calibration procedures. So all of this is in ISO 8041, and this is the Bible of health and safety vibrations, because all the other standards will be referencing from that standard. It is the big governing standard. Bueno, y cuando hablamos de vibraciones en la parte humana, en la parte de salud ocupacional, la Biblia o la ISO, digamos, que va a ser el estándar principal, es el ISO 8041, es el que está por encima de todos. De hecho, el estándar que vemos ahorita de mano brazo, el 5349, está por debajo de este estándar. Y este estándar es la Biblia porque aquí es donde se definen todos esos conceptos que pronto, si no entendemos, ahí los explica muy bien. ¿Qué es un RMS?
cuál es el filtro de ponderación, cuáles son los que debo utilizar. Me va a dar, digamos que toda la parte conceptual, y no solo conceptual, sino metodológica, cómo debo medir, cómo me aseguro que una medición que yo esté haciendo realmente sea representativa, que sea válida como una medición. No solo también se limita a esta parte, sino que también nos habla de los equipos de medición, es decir, nos define las características técnicas que debe tener un equipo para poder cumplir con este tipo de mediciones de vibración en cuerpo humano. Y también me habla un poco de los diferentes filtros, de la metodología que debo usar, y adicional también me va a hablar de los procedimientos de verificación o calibración que yo debo tener para asegurarme que esas mediciones son realmente las correctas. But something to remember here. ISO 8041 2017, fairly new ISO standard. This is a fairly new technique. This is a fairly problem that we have been starting to deal with fairly recently. But in 2021, ISO 8041-2 came out. And this is revolutionary because it tells you that you need to apply a new approach to increase measurement reliability. Imagine instead of vibration, we are measuring radiation, okay? Radiation like to uranium, radioactive radiation. Would it be enough to measure it 1 hour a day, only when you're close to the place where it does the radiation? Or if there's radiation in all of your building, you should be monitoring it all the time. Or should you, so the same thing was thought of by ISO 8041-2 authors. You now need a personal vibration exposure meter. The meter should measure the entire day. You must be able to remove artifacts. So if here I wasn't holding a tool, 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 and here I wasn't holding a tool, I was only holding it here and here and here, then I need to remove all of this. I remove this because it's not true vibration value. Or the other way around, here I wasn't holding a tool, here I wasn't. So I remove this and I keep only this and that. And this way I get an 8-hour measurement after an 8-hour workday with the ability to remove artifacts, because you now need to be able to present that you're actually holding an item. So if I'm holding this glass and this glass is vibrating, this sensor right here needs to be able to tell you that I am being held, that there is a contact force between the vibrating object and my sensor. And the same should go for any type of measurement when it comes to health and safety. So ISO 8041-2 is an ISO standard, international standard, that has introduced a new way, a new approach of measuring. That approach says that you need to have a personal vibration exposure meter. You need to sample for the entire day, and you need to be able to show where a vibrating tool was held and where it was not, in order to be able to remove artifacts. That is the statement of ISO 8041-2, released in 2021, which is last year. Bueno, y esta norma, la 8041, como vimos anteriormente, lo que estamos mirando, la parte 1, salió en el 2017, que es algo muy nuevo, y este es un problema, digamos, que es uno de las variables que ha venido, digamos, tomando importancia y que ha sido más reciente, el tema de vibraciones. Sin embargo, ya salió en el 2021 una segunda parte de la 8041, y lo importante de esta segunda parte es que tiene una nueva aproximación a cómo debería yo hacer la medición, enfocándose especialmente en cómo hago yo para asegurarme de que ese dato que estoy teniendo es confiable y que en realidad es el dato correcto de la jornada laboral de la persona a cual está expuesta. Entonces, Adam ponía el ejemplo de radiaciones ionizantes. Entonces hablaba así: si yo tengo una persona que trae una planta donde hay una fuente de uranio, yo no solamente le coloco un equipo cuando está cerca de la fuente de uranio,
porque seguramente hay radiación en toda la planta, no solamente donde está la fuente de uranio. Yo le voy a colocar un equipo para medir toda su jornada laboral, porque siempre va a estar expuesta a radiación, evidentemente más cuando está cerca a la fuente, menos cuando está más alejado, pero siempre está expuesto. Y un poco esta es la filosofía de esta parte 2 del 8041, es la introducción a que las personas tienen que tener un monitor personal para hacer medición de la exposición de mediciones. Es decir, que yo pueda monitorear las 8 horas realmente y tener un resultado confiable. Y esto me va a permitir tener toda la jornada laboral, todos los datos de la jornada laboral y poder ser capaz de eliminar partes que no tienen ningún sentido dejar en ese cálculo de la dosis. Entonces, en esta gráfica de abajo, él nos muestra si yo, por ejemplo, tengo una herramienta y no estoy haciendo contacto, o sea, no estoy viendo una fuerza de contacto entre mi mano y la herramienta, yo no debería estar considerando esa vibración y por ende, con este monitoreo, digamos, personal de las 8 horas, yo puedo eliminar segmentos del día que no corresponden a una vibración de la jornada laboral. Entonces, introduce este concepto de que tenemos que tener un medidor personal y que este medidor personal tiene que tener incluso la capacidad de poder medir si hay una fuerza de contacto, es decir, si efectivamente yo estoy sujetando una herramienta y operándola. En esos momentos donde no, yo debería eliminar y debería tener la capacidad de eliminar y así voy a tener efectivamente un dato que es confiable y que me va a permitir conocer realmente cuál es la exposición de mi trabajador. So it is with very big pleasure and pride that I can say that at this time on the global market, there is only one device that is ISO 8041-2 compliant when it comes to hand-arm vibration. And this is the SV103, our revolutionary hand-arm vibration personal dosimeter. Okay? You wear it as in the last picture. You wear it on your hand. You can see it right here. He's wearing it right here. Thanks to it not having a piezo electric sensor, but a MEMS electric sensor, it does not use so much power. And that, thanks to that, the battery inside this small unit can suffice up to 24 hours, all right? 4 days of measuring. Thanks to the MEMS technology, it can operate that long. But thanks to the MEMS technology, it's also very robust. It is robust and it is durable. These are not destroyed easily, which is very, very important when talking about health and safety vibrations, because the item is going to vibrate. It's going to put tension on the transducer, on the accelerometer right here. And most importantly of all these things, we have the contact force measurements as per ISO 8041-2. What does this mean? Again, as I explained, if this would be a vibrating object and I'm wearing this dosimeter all day, every day for a week, I need to be able to know when something was held and when I was just walking around freehand. This contact force measurement sensor does that. It also indicates the force level, how high it was. It is all ISO 8041-2 compliant because, as you can see here, this is what they require. They require the acceleration and they want the force. They want to be able to know where the force level is plus, so where it's actually being held. And then you only take that into a consideration when you perform a measurement, okay? So this is huge for this year because SV103 is the only ISO 8041-2 compliant personal vibration exposure meter. And when an ISO like this, an ISO part 2 of such a big ISO is released, you will have to adjust your business to meet this. And this is not only good because it opens a new market, but it's reliable. This is how dosimetry measurements are supposed to be made constantly during the entire day of exposure. That's the only way we can get reliable results. If we're doing the sampling method, measure a little bit here, measure a little bit here, measure a little bit here, we are prone to miss. We are prone to be biased to the result because we just measure when it suits us. With the personal vibration exposure meter approach, as in ISO 8041-2,
you're forced to measure the entire day. And this is great because you get the actual response, you get the real exposure value, and you can protect more effectively, and you can protect yourself and your customer. You can protect your employee, but you can also protect your employer from being sued. So this is huge, and this is a very big step for this 103 dosimeter. Bueno, y con orgullo, Svantek puede decir que ya una vez salió esta ISO 8041 parte 2, que pide que tengamos un monitoreo personal de vibraciones y poder cuantificar esa exposición personal. En este momento en el mercado, de hecho, el único dosímetro que cumple con esta norma que salió en el 2021 es el modelo SB103, que de hecho es un dosímetro de vibraciones de Svantek, que como pueden ver en la imagen es muy pequeño. De hecho, en la imagen anterior podían ver en la foto de la persona que está usando como un taladro. Él lo tenía, se coloca, digamos, que en la parte del brazo, como si fuera un parecido a estas bandas que uno utiliza como en el gimnasio, y el sensor va en la mano. Y por supuesto, de esta manera vamos a poder monitorear toda la jornada laboral de forma correcta. Adicional, no solamente es importante poder medir esto, sino que el sensor que utiliza este equipo es un sensor con tecnología MEMS, lo cual significa que es muy resistente, muy robusto, importante para este tipo de ambientes donde hacemos mediciones, y adicional consume menos energía, por lo que nos va a dar hasta 24 horas de operación, nos da el tiempo suficiente para hacer evaluación de turnos de trabajo. Y adicional a eso, también este sensor de vibraciones tiene un sensor también de fuerza de contacto. La 8041 parte 2 nos pide no solamente que miremos la jornada completa, la exposición completa en la jornada laboral, sino también nos pide que podamos ser capaces de identificar cuándo hay una fuerza de contacto e incluso cuánto es esa fuerza de contacto entre la herramienta y nuestra mano. Este equipo lo hace, y de hecho en la gráfica que vimos anteriormente, ahí nos indica cuándo la persona está efectivamente tomando un objeto y agarrándolo, o cuando simplemente está caminando con sus manos libres. Y esta capacidad nos permite, cuando bajamos los datos de una jornada laboral, efectivamente determinar cuáles partes de esa jornada la persona tenía una fuerza de contacto, es decir, estaba agarrando una herramienta y estaba expuesto a vibraciones. Y esto cambia todo, lo cambia todo no solamente porque evidentemente abre un mercado nuevo para Svantek, sino porque de esta manera realmente podemos hacer una evaluación de la exposición de la persona, realmente podemos tener un dato verídico, confiable de cuál es esa afectación que está teniendo mi trabajador, y nos va a permitir proteger tanto a nuestro trabajador como a nuestra empresa, es decir, protege a la persona, pero también nos protege porque estamos teniendo datos verídicos y estamos cumpliendo con todo lo que nos pide la ISO. La ISO salió en el 2021, pero evidentemente esto empieza a ajustarse globalmente, y en cada país y en cada uno de nosotros debemos de hecho ajustar nuestros procesos de medición para cumplir con ella y para, de nuevo, lo más importante, proteger al trabajador, y como segunda instancia, no menos importante, proteger también a la empresa de posibles demandas o posibles conflictos que pueda tener a futuro por una enfermedad laboral. Of course, as with any Svantek equipment, we want to be compliant to 100%. So we have made it very easy to perform on-site verification measurements, in situ calibrations, yes, for all 3 axes. So using the SV110, which is a handheld vibration calibrator, you can easily calibrate the sensor in the Z-axis, Y-axis, and X-axis, yes? This is possible with SV111, 110, and with 111. Y por supuesto, si hablamos de cumplir con la ISO 8041, no solamente hablamos del instrumento y de la medición, sino hablamos de también cumplir con la parte de verificación y calibración. Y para poder cumplir, de hecho, necesitamos hacer una calibración en sitio, la cual se puede realizar, y Svantek también desarrolló calibradores de vibraciones como este, que es el SB110, o como el SB111, con el cual fácilmente podemos verificar nuestro dosímetro de vibraciones antes de realizar la medición y después de realizar la medición, y estar seguros que efectivamente el dato que estamos obteniendo es el correcto y es el de toda la jornada laboral. Of course, ISO 80412 is also
valid for whole body vibrations. This is why we have the SV100A. It has no cables, so it cannot get stuck anywhere when you're measuring in a truck or something like that. It has Bluetooth, so you can easily check the levels of the measurement without having to ask the operator to get up and check the display. It has a MEMS sensor, which allows it to measure over a long period of time with the embedded battery. And it has a motion sickness filter, which can allow you to perform that kind of measurements as well. In order to be compliant with ISO 80412, it also requires to have an operator detection. So it needs to give an indicator when somebody's actually sitting on it or standing on it or leaning towards it. So again, similar to the 103, here somebody was sitting on it, but here somebody wasn't. Here somebody was sitting on it, but here somebody wasn't. Here somebody was sitting on it, but here somebody wasn't. So you take and remove all the data gathered when nobody was sitting on it and only include the data that was gathered when somebody was sitting on the object. And this way you can get an ISO 8041-2 compliant whole body vibration measurement. Y por supuesto, esta 8041 parte 2 no solamente aplica para el segmento mano, brazo, sino también para el cuerpo entero. Y por eso también Svantek desarrolló el SB100A para ir acorde con estas nuevas normas que están saliendo y estas nuevas, digamos que, exigencias y técnicas de medición que pide la 8041. Y el SB100A es un dosímetro de vibraciones para el segmento cuerpo entero. De nuevo, ¿qué ventajas tiene? Tiene que nos va a permitir evaluar toda la jornada laboral sin interferir con el trabajador, que de hecho lo dice en la norma. Hay que evitar interferir con el trabajador durante sus actividades. Este equipo no tiene cables, tiene conexión Bluetooth, por lo tanto yo necesito simplemente colocárselo al operario. Él va a estar viendo todo el tiempo y yo por Bluetooth puedo estar verificando los niveles, puedo estar viendo qué está sucediendo sin necesidad de incluso decirle el que se levante. También tiene un sensor MEMS. Esto quiere decir que este sensor es muy resistente, muy robusto y adicional tiene un filtro para, no solo para evaluar exposición de vibraciones cuerpo entero, sino también unos filtros que nos permiten evaluar cuando queremos mirar más confort, es decir, el efecto de la vibración en la parte confort, es decir, que produzca mareos o malestar en las personas, también podría hacerse con un equipo de estos. Y por supuesto, con este equipo también tengo esta parte no es fuerza de contacto, pero sí me permite detectar cuando la persona está sentada o cuando se levanta del equipo, que es la gráfica que muestra aquí en la parte superior derecha. Y en esa gráfica lo mismo, yo tengo las partes en gris, son donde efectivamente el sensor detecta que hay alguien sentado, y las otras es cuando no está sentado, y así yo puedo eliminar esas partes que no corresponden a la medición y tener el valor más preciso de exposición de la persona a vibraciones cuerpo entero. And of course, the SV100A can also be used can also be calibrated in situ. This you use the SV111 for, which also, of course, can calibrate the SV103. And this is going to now be demonstrated how to calibrate the SV103 using the SV111 calibrator. So over to you, Mateusz. Y por supuesto, ahí mostraban brevemente, también está el calibrador 111, que me permite calibrar este plato de cuerpo entero y también me va a permitir calibrar el sensor de mano-brazo si yo lo quisiera hacer. Ahora van a hacer una demostración de cómo es que se hace esto y Mateo nos va a estar mostrando con su cámara cómo se lleva a cabo una de estas calibraciones. Good morning, everyone. I'm just waiting for the camera to be accepted. We can see it, Mateusz. We can see it, yes. Okay. So it was a little slow on my end, but I'm going to take a look in my phone. So good morning, everyone. My name is Mateusz. I'm an application engineer at Svantek, and I'm going to do a quick demonstration showing the important steps we need to check before measuring hand-arm vibration in accordance with the standards ISO 5349 and 8041.
Adam has already said a lot about why quality measurement of vibration is so important. So first, let's take a look at some Svantek devices that we have that can measure that. Bueno, muy buenos días para todos. Mateus lo que nos va a hacer es una demostración de cómo podemos calibrar estos instrumentos de varios de los modelos que tiene Svantek, cómo podríamos hacer una calibración, algunos procedimientos de la medición que pueden ser importantes para este tipo de mediciones. Okay, so we have here some of the instruments that here at Svantek can be used for measuring the human vibration. So another one that we haven't mentioned yet, but I will just quickly go over is the 106, which is a vibration meter and analyzer. And for this, we can also use it with SV31V, which is the whole body accelerometer, and with the hand-arm vibration transducer, which is this 105D. And these are great devices, but today I'm going to focus on one that I think is very special, as Adam has mentioned before. This is our SV103. So as Adam has said before, it's the only instrument on the market that complies with the standard 104.1.2, and I'm going to go through some steps to show you how to perform a measurement, maybe what steps need to be taken when performing a good measurement that complies with that norm. Bueno, en ese momento Mateo nos está mostrando varios elementos de la familia Svantek. Ahí está el SB103, está el SB106, del cual no hablamos mucho el día de hoy, que es un analizador de vibraciones. Es un equipo que sí tiene cables y que yo puedo conectar un sensor de cuerpo entero como el que está conectado y que tiene cable, el plato que se ve ahí, y también un sensor de mano brazo. Pero la idea es enfocarnos tal vez en el más interesante, que sería el 103, y él nos va a mostrar un poco cuáles esos procedimientos, no solo de calibración, sino que deberíamos tener en cuenta cuando hacemos una medición de vibraciones. Nicolás. Okay. Wait, Mateus. Adam, could you take out the presentation of the screen to see better the thank you very much. Yes, sir. Okay. Starting with what we have, what do we need to perform a measurement with 104? So here's our meter, and here's the transducer. And with this, in this set, we also have 3 adapters. And those 3 adapters we need to be able to fit to our hand when measuring with different tools. So as you can see, they have different shapes. So when you grip, for example, a drill, you have a firm grip, and the measurement it's as comfortable as accurate, and that's why we have 3 of those adapters there in the set. And what is also important is what Adam said, that we have here this device has to be worn all day. So we have included in the set this here part, which lets you put the device around your arm easily. This is just a Velcro strap, which you can comfortable while you're working and the measurement is being performed. So with all these things, we also need to be able to... Let me translate, Mateus. Let me translate. Okay. Bueno, aquí Mateus nos está mostrando, lo primero que mostró es el SB103, que tiene su respectivo sensor, y nos mostraba que el equipo adicional de este sensor tiene este es el sensor como tal, que se ve con el cable, pero adicional a eso tiene unos adaptadores. Estos adaptadores lo que nos permiten, esos vienen con el equipo, lo que nos permiten es adecuar la herramienta que vayamos a utilizar, lo que queremos evaluar del trabajador, para que esté lo más cómodo posible. La idea es que podamos medir toda la jornada laboral
sin interferir en sus actividades lo menor posible, y parte de eso es que esté cómodo, y para eso están estos adaptadores. Estos adaptadores sirven es para adecuarnos a la persona y a la herramienta que vamos a utilizar. También tiene un pequeño dispositivo que es un velcro, donde él ya lo colocó ahí, él coloca el equipo ahí en ese velcro, y con ese velcro ya puedo ponérmelo en el brazo para efectivamente hacer la medición durante toda la jornada laboral. Okay, so when we have all the tools we need to think about the 3 steps, the 3 parts of a good measurement. So the 3 things we need to do is prepare before the measurement, perform the measurement, and then post-process and report. So today I'm going to take a look at the first part, so the preparation before the measurement. So first we need to inspect our instrument. So we need to know that we are working with a device that hasn't been damaged, that we need to see that the connection here with the cable is solid. This is just something you have to make sure that you are working with a device that is not in any way damaged. And the second thing you need to do is to calibrate. And that's why I'm going to introduce our SV111, which is our calibrator. And the SV111 is here, and I hope you can see it. I will set it up and let Nicolas translate it. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí Mateo nos menciona que para hacer una medición son 3 partes las que tenemos que tener muy en cuenta. Una parte es la preparación, antes de hacer la medición, de qué tenemos que preparar, qué tenemos que revisar para poder hacer esta medición correctamente. Después ya viene la parte como tal de hacer la medición, siguiendo las metodologías, recomendaciones y todo lo que hemos visto en las normas, y lo que seguramente hay muchos más temas específicos que hay en las normas de la ISO. Y por último tenemos la tercera parte, que es ya cuando hacemos la medición, toda la parte del postprocesamiento, reporte y el manejo de esos datos que obtuvimos durante la medición. Mateo se va a enfocar en la parte de la preparación, dentro de lo cual el primer paso es revisar el equipo. O sea, yo debería revisar mi equipo, revisar los cables, revisar que todo, por lo menos en su apariencia, esté bien, que no esté un cable roto, que el sensor esté en buen estado. Este tipo de cosas es lo primero que yo debería hacer. Después de eso, lo segundo que yo debería hacer es hacer una calibración, una verificación en campo. Esta la hago en el caso de cuerpo entero, la tengo que hacer con un equipo como este que está acá, que es el modelo SB111, que es un calibrador para monitores de vibraciones. Okay, so the first thing we need to do when calibrating, of course, we turn on our calibrator. As you can see here, to open it, to turn it on, we have to press on the 2 buttons simultaneously, and we will see that the screen has lit up. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es encender el calibrador, que es lo que él hizo ahorita presionando estos dos botones. Y cuando lo prendemos, él lo que va a hacer primero es verificar que la nivelación es la correcta donde estamos trabajando. So now the calibrator is leveling. So that means that it was checking whether it's on a surface that is level in all 3 axes, so that our measurement is correct. In the meantime, I'm going to prepare the adapter we need. So here's our adapter, and this is the piece which is important for us, and we needed to perform the calibration. So this is where we attach the hand adapter, and we put it inside this part here, which is going to vibrate. Lo que tenemos en este momento, pues ya encendió el equipo. El equipo, como mencioné, lo primero que hace es verificar que el nivel sea el correcto, es decir, que la superficie donde trabajamos sea plana, suficientemente plana para que la medición sea la correcta. Entonces él verifica todos los ejes,
mira que la superficie es plana y una vez que hace esto ya nos da el OK para proceder con la calibración. Para esto vamos a utilizar un adaptador. El adaptador es el que nos mostraba ahorita. Ese adaptador básicamente lo que nos permite es sujetar el sensor de mano o brazo, como lo está mostrando. Lo colocamos en el adaptador, lo podemos sujetar de forma firme, tiene que estar de forma firme, y con ese adaptador ya podemos conectar a lo que se ve como, que parece como un círculo, que como tal ahí es donde va a ocurrir la vibración, donde nos va a generar una vibración y vamos a poder verificar el equipo. Okay, I just need 1 minute, and I'm going to come back to presenting because I just need to attach one part, and we can continue. So sorry for the little wait. Don't worry. Y aquí digamos que Mateo nos está mencionando, a ver, colocamos el adaptador. Esta es la parte de pronto más demorada, es colocar el adaptador, que esté todo bien puesto, que esté todo firme, para poder hacer la calibración del equipo. Aquí hago un comentario, y es que el 111 nos va a permitir calibrar tanto cuerpo entero, mano, brazo, como otros acelerómetros de vibraciones que pueden haber, como por ejemplo algunos de vibración en maquinaria, algunos de vibraciones en estructuras. Digamos que es el calibrador más robusto de ellos, que además tiene diferentes niveles de vibración, de aceleración y diferentes frecuencias. Por lo tanto, es como el más robusto. Por eso también es de mayor tamaño. Ahorita si vemos el otro, no sé si lo van a mostrar, pero es más pequeño. El otro, digamos que es más dedicado como para mano o brazo. Cambio este es más grande, pesa mucho más y nos da suficiente, digamos que soporte para colocar sensores un poco más grandes como es el de cuerpo entero. Por eso es que se utiliza este y este, digamos que es el calibrador más top que tienen ellos. So in the meantime, I'm going to, while screwing this together, which I had a little difficulty with, but it should be good now. I'm going to talk about the settings that we have here. So when we have a look at the screen here, I hope you can see it. We have two options. We can choose the frequency and the level. And for hand arm vibration, which is what we are going to focus, we will choose the frequency of 80 Hertz. And after choosing that, we can choose the level here. And the level for our calibration should be 10 millimeters per second. En este momento, Mateo lo que nos está mostrando, mientras él termina de colocar el adaptador y atornillar lo que tiene que atornillar, es un poco como el uso, digamos que del menú de la configuración. Tenemos dos botones, el de la derecha nos permite seleccionar la frecuencia, la cual para el caso de mano o brazo en esta verificación que vamos a hacer, escogemos 80 Hz. Y el de la izquierda que dice level o nivel nos permite seleccionar el nivel de aceleración que queremos aplicar para verificar, que en este momento para mano brazo vamos a escoger 10 milímetros sobre segundo cuadrado, que sería, digamos, el punto donde vamos a verificar una frecuencia de 80 Hz con un nivel de vibración de 10 milímetros sobre segundo cuadrado. Okay, so what we would do is we have our meter here, our transducer here, and what we need to do is to screw it on this part. And I will be honest with you, I'm having a little problem with assembling this at this moment, so I don't want to prolong it. We will continue talking about during questions and answers. We'll have some time, so I don't want to waste our time. I will just go through the steps, and hopefully I can make it better after. But let's just go through the necessary steps. What we need to do is we need to screw our adapter with the meter onto the surface. So we just screw the adapter
onto this. We would screw it here. We need the meter to be attached with the screw, which unfortunately didn't want to work with me. So apologies for that. When we have it secure here, we would need to go to our settings and our meter. So we have in the calibrator already set that it's 10 millimeters per second and 80 hertz. So what we need to do is we need to go to the calibration and many in our SV103. I hope the screen is visible. Yeah, we can see. Okay. So we want to make our instruments easy in use. So we just have a special button here for calibration. The interface is small, so we designed it so that we can use it the best. And here we have the calibration button. When we press it, we can select the axis. And we can also select the level that we are calibrating with, which is 10 meters per second squared. And we can press start. And I think, yes, okay. Bueno, aquí Mateo nos está mostrando, tengo un poquito de dificultad atornillando el adaptador al sensor, lo cual lo entiendo porque no es fácil cuando uno está presentando con la cámara y con todo ir mostrando, pero básicamente lo que nos quiere mostrar es cómo se hace. Entonces tenemos el equipo ya configurado con el punto que queremos verificar, 10 metros al segundo cuadrado y 80 hercios. El adaptador se coloca como lo colocó sobre la base, que es la que vibra, de tal forma que quede firme, y sobre ese adaptador colocamos el sensor de mano-brazo. Una vez ya tenemos esto ajustado y está totalmente firme, lo que hacemos es que en el equipo vamos a entrar al menú de calibración. El equipo tiene dos formas de calibrar. Una es por sensibilidad y otra es por medición. La de sensibilidad usualmente se hace en un laboratorio que esté, digamos que autorizado para hacer ese tipo de calibración. La que nosotros hacemos en campo es por medición, donde básicamente yo le voy a decir al equipo que estoy midiendo una frecuencia y un nivel de aceleración, y el equipo lo que va a hacer es comparar. Usted me está colocando 10 metros sobre el segundo cuadrado a 80 hercios y yo estoy leyendo 9,8. Entonces tengo que ajustar y tengo que ajustar más ese patrón que usted me está colocando. Aquí ocurre lo mismo, él entró al menú de calibración en los equipos de Svantek. Digamos que ellos han tratado de diseñarlo lo más fácil posible y hay un botón de acceso rápido, no sé si alcanza a ver ahí el botón que tiene la flecha a la derecha, donde tiene como un pequeño puntico rojo, ese es el de calibración. Cuando yo lo presiono, ingreso automáticamente al menú de calibración y ahí lo que voy a hacer es escoger qué eje quiero verificar, X, Y o Z, y cuando entro a uno de esos ejes, él me va a preguntar cuál es el nivel de aceleración, entonces lo ajustamos al patrón, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, y cuál es el nivel de frecuencia, que lo mismo lo ajusto y sería 80 hercios para yo poder hacer la calibración. Una vez tengo yo esto listo, lo que voy a hacer es que le voy a dar al calibrador de vibraciones comenzar y al equipo también le voy a dar comenzar. Cuando yo hago esto, lo que hace es comparar los resultados y me guarda el resultado. Es decir, si el equipo está dentro de los parámetros, él lo ajusta y va a decir OK, calibración realizada, parámetros guardados. Estos sensores, recordemos, tienen, como son sensores inteligentes, tienen de hecho una memoria interna que me va guardando, digamos que la información en el sensor. Entonces, ya una vez hace esto, él ajusta y guarda, y me lo guarda como un factor de calibración. Y de esta manera, digamos, queríamos la calibración. Esto sería un eje X, por decir algo que estuviéramos haciendo. Después tengo que ir al Y, entonces voy a cambiar en el equipo, poner y tengo que mover el adaptador de tal forma que el sensor que esté mirando, el eje que esté mirando, sea Y también. Y después paso a Z y así yo verifico cada eje en la frecuencia y aceleración que quiero verificar y que el equipo me va a dar. I just explain a little bit more about all the instruments. Okay. So once again, I would like to apologize for this technical problem I had here, and I would like to also say that the next step that we would have to take after performing a calibration, so turning on here, we would turn on the level. We can see that the axes are good, and we would normally measure the
vibration of the calibrator, and it would give us a factor that would be the correction, which is right here. And the next thing after measurement, it's important to post-process and to report, which is something Adam has already mentioned, our tools for validating the results and reporting, which is our supervisor software. And I think it would be good to now move on to the questions and answers, and maybe we can later come back to the calibration process if I can figure this out. Bueno, aquí Mateo nos trató de mostrar, tiene un pequeño problema con conectar el adaptador, pero básicamente ese es, digamos, que el procedimiento que se lleva a cabo con estos equipos. Al final él nos arroja un factor de calibración, no sé si alcanzaron a ver en la pantalla, el equipo parecía factor de calibración 0.29, es lo que él sabe que tiene que corregir en cada medición y aplicar en cada medición que está haciendo para que efectivamente sea correcto. Es una pregunta que a veces, y ahí lo tomo yo a voto personal, les hago este comentario. Muchas veces hay personas que me dicen, pero ¿por qué el equipo no me deja a mí ajustarlo manualmente? Es decir, que si yo comparo, que yo pueda mover la medición. Lo que busca ese factor de calibración es que no solo lo ajuste en ese instante, sino que tengamos un factor de calibración que me tenga en cuenta las calibraciones pasadas y la historia del sensor. Por eso se guarda en una memoria dentro del sensor. Ese factor de calibración me está tratando es de tener toda la historia de todas las calibraciones y que cuando yo ajusto el sensor y lo calibro, efectivamente me esté aplicando la corrección necesaria para tener una medición oportuna. Ahora vamos a hablar un poco del tema de postprocesamiento y de datos. Esto lo va a hacer Adam. Adam, if you want to talk about post-processing or you want we go for questions. Okay, so I'm going to take over for a second. And what is important for post-processing? The main tool that we use is the program supervisor. And the supervisor is free for all the for our customer. It comes free. When you have our hardware, you can download the software and use it. And I think we are going to show a little video that's going to demonstrate the supervisor in a second. Bueno, y en este instante, Mateo, lo que nos está comentando es que la parte de procesamiento con Svantek se utilizan un software que se llama Supervisor, que es un software, especializado para todo lo que es el manejo de los datos y para la generación de reportes como tal. Y vamos a ver un pequeño, digamos, no video, pero digamos un paso a paso de cómo puede mostrar, de cómo puede ir mostrando de cómo puede ir uno descargando los datos y mirando los resultados de un equipo de vibraciones. Okay, so I'm going to share my screen where we can see our film demonstrating the possibilities of supervisor. So is it visible right now? Yes, we can see it. Yes. Okay. So I'm going to play it, a short introduction to what supervisor is and how we can use it, for example, for hand arm vibration or whole body vibration. Bueno, aquí estamos viendo el software supervisor como tal, nos está compartiendo pantalla Mateus y nos va a mostrar más o menos cómo funciona, digamos que la interfaz, muy por encima, no vamos a entrar en mucho detalle, pero para que conozcan más o menos lo fácil que es hacer un reporte o una generación de resultados de una medición. So as you can see here, supervisor gives us great post-processing possibilities. We loaded here a file that is from a whole body measurement, and it's we can post-process it like shown in the video. So for example,
we see here that these peaks that are not selected now, they have like unusually high acceleration, and this is probably something that has been hit, and like for example, some kind of shock, some kind of impact. So this is something that we know that is going to change our measurement results and make it inaccurate. Bueno, aquí nos está mostrando, como hemos visto la gráfica, digamos, este es un archivo de vibración de cuerpo entero. Y aquí podemos ver en la gráfica que de hecho tenemos algunos picos que están como la parte blanca, que son muy altos y que aparentemente pareciera que no fueran parte de la medición, parece más como si fuera un golpe que le dieron al sensor o al equipo, que son valores muy altos y hay que mirar si efectivamente corresponden o no a la medición. And as you can see here, the way here is to select. What we can do here is very simple. This one went very fast and demonstrates something important. So we go again. How you can do it is simple. You select the moments that you think that are wrong, that are not accurate measurements. You can invert your selection. It selects everything else. You can create a marker. You can name this marker, for example, like here, valid data. So we know that this is the data that is valid. And later, when we go to the total results, the total exposure, we can select that we are interested in the valid data. And the daily exposure will be counted based on the valid data, so only the correct measurements. Y rápidamente lo que mostraba ahí era cómo uno tiene toda la gráfica. Lo que hace uno es que literal con el mouse selecciona, digamos, esas áreas donde sabe que no hace parte de la medición, bien sea porque uno tiene una hoja de campo con un registro manual, o bien sea porque tiene un equipo como este, donde yo puedo saber en qué momento está sentada la persona o no está sentada. Y lo que yo puedo hacer es eliminar esos datos, así como lo hizo él, lo seleccionaba, le decía, esta es le puso un nombre, que le puso un nombre como datos validados, y cuando ya yo miro el tema de la exposición, el cálculo de exposición, yo le digo al software que solo quiero calcular exposición con esos datos validados, es decir, con esos periodos de medición que realmente son de vibración, y ahí lo que va a hacer es que me recalcula o me calcula la exposición diaria utilizando solo esos momentos de la medición. Yes, and as we can see here, we later have possibilities for creating an advanced report. So we can put in all the text that is interesting for us. We can customize it. We can later export it. We have all the tools to make it look good. We generate a report with one click here. It creates a Word file. It's ready. We got all the files, all the results here. We got the graph. We got the tables. We can choose which windows we want to include. And for example, here we have the whole body vibration exposure for the whole day. All the data is here, and we are good to go. Here's our custom text. We can later edit it further if we want, and put our own logo. It's all a possibility. Bueno, y lo que podemos hacer, obviamente, ya cuando tenemos esos datos validados, es jugar con el software. El software nos va a permitir generar reportes muy fácil. Yo puedo seleccionar diferentes paneles para colocar los datos que yo quiera mostrar. Y esto, ya una vez lo tengo organizado, puedo exportar como lo muestran aquí en el video. Lo exporto a un Word donde yo puedo incluso poner el logo de mi empresa o el logo de la empresa que yo necesite y tener todas las tablas, gráficas, todo lo que yo seleccione y quiera ver. Yo puedo seleccionar exactamente qué quiero y qué no quiero ver. Puedo tener todo, puedo tener solo una parte, por ejemplo, una gráfica, una por cada eje, una gráfica y una tabla por cada eje, y la parte de exposición donde yo tengo, digamos que el valor de exposición. Entonces puedo jugar con el software y también hay algunas partes que son de texto donde yo puedo elaborar ya como mis recomendaciones o elaborar de pronto notas que sean pertinentes o importantes de la medición que yo realicé. Yes, and I don't know if maybe Adam wants to add something here. If not, I think we have discussed very deeply how
why the vibration measurement is important. Yes. Why it So Mateusz, okay. if I may, I think you did it was very good. Just to summarize, so before a measurement, make sure you inspect your equipment, make sure you check the cables. If they are in a good condition, make sure you perform the vibration calibration, and then perform a good ISO 8041-2 compliant measurement. After the measurement, you can use our included supervisor software to exclude any artifacts. And exactly as Mateusz very well showed here, it is very easy, it is intuitive, and if you would have any problems, you let us know. The software is available in both Spanish and Portuguese, and of course English, so it is for everybody. Bueno, Ada menciona ya digamos que terminando. Además un resumen muy breve de lo importante para hacer la medición. Entonces recuerden siempre el primer paso es preparar antes la medición, es decir, verificar el instrumento, verificar que los cables estén bien, verificar que el estado del equipo sea el correcto, verificar incluso que el equipo tenga batería, todo este tipo de cosas antes de hacer la medición. Después vamos a hacer una calibración como la que estuvimos viendo con un calibrador de vibraciones, donde vamos a verificar cada uno de los ejes con una frecuencia y una aceleración que corresponda, es decir, no es la misma frecuencia de aceleración que yo utilizo en mano brazo a la que utilizo en cuerpo entero, y eso tengo que tenerlo en cuenta, e incluso la misma ISO 8041 nos indica qué frecuencia y qué aceleración debería yo utilizar para los filtros que esté utilizando. Después de esto hacemos la medición. Lo mejor es hacer una medición de acuerdo al 8041 parte 2, para eso están los dosímetros de vibraciones como los que vimos, el 100A y el 103. Y después de esto ya podemos utilizar el software de procesamiento de datos de Svantek, el cual de hecho viene incluido con cualquier instrumento, es gratuito, lo pueden descargar de la página web, incluso así no tengan un instrumento, si quieren bajarlo, tiene algunos archivos demo, pueden interactuar con ellos, y creo que esta es una de las partes más importantes de Svantek, que es que este software permite ya generar todo este tipo de reportes, hacer plantillas, es decir, si yo tengo un tipo de medición, especialmente para la gente que hace muchas mediciones, es muy útil. Yo puedo ya generar una plantilla con los datos que yo quiero ver y simplemente la voy aplicando a cada archivo de medición que voy descargando, y ya tengo mi reporte generado, o por lo menos la parte general del reporte ya generada como yo quiera hacerlo. Digamos que sería la manera correcta, y esto es un poco lo que queríamos compartir con ustedes respecto a la nueva actualización del 8041 y respecto a cómo debe ser la metodología para medir vibraciones. Thank you, Adam. I think we will go for some questions. I think there are some questions. So let's go. Okay, to, please go ahead. To see. If you could translate them. Of course, yes. Bueno, vamos a entrar a una parte de preguntas. No estoy seguro si creo que hay varias preguntas, Germán, pero si quieres seleccionemos por el tiempo, seleccionemos algunas y las otras de pronto no las contestamos por correo. De las cuales por el tiempo yo he respondido algunas, pero vamos a repetirlas, algunas de ellas, ¿ok? Las preguntas son las siguientes. Yo lo voy a traducir. I will translate it for you. Las mediciones y calibraciones se ven afectadas por zonas geográficas donde se desarrollen, como por ejemplo zonas costeras o de altura geográfica. ¿Se debe corregir algo? The question is, the measurements could be, or the calibration could be affected for the high altitude or low altitude, for example, in the beach or in high altitude geographic zones. Yeah, well, so we're essentially measuring acceleration. So acceleration is going to be a product of the gravity, right? The bigger, so it's a yes and no answer here. It shouldn't be a big difference, but it could be, right? Especially maybe in the more rocky regions in South America, where you can be at a very low altitude and a very high altitude in the same country. It could have an effect, which could be very interesting to observe. So yes, I guess there could be an effect, but I have not come into contact with that situation. But in my opinion, it could have an effect because it is essentially the gravity will change, and that will change the way the sensor is able to measure. En pocas palabras, Marcelo, sí pudiese haber algún cambio
especialmente en países latinoamericanos donde tienes altitudes muy bajas y en el mismo lugar montañas altas. Pero lo que estamos midiendo aquí es aceleración. No consideramos que va a ser de gran tamaño la variación que pudiese haber, pero eso no se puede corregir, solo se va a estabilizar en el momento. Another question here is the measurements of the whole body vibration, the limit of the exposition diary. We can do it with the more amplitude or time, or how do you recommend it to do it? It say X and at the X, Y, and Z. I'm not sure I understand, Herman. So what do you mean more amplitude? Can you try to reformulate the question? It means about the time that you have to measure. Well, I mean, the time that you have is going to be limited. The higher the amplitude, the lower the time you can be exposed to a certain vibration exposure, right? But I'm not sure if that is the correct answer to this question, but the higher the amplitude in general, because again, we have to consider the frequency, at what frequency do we have the amplitude, etc., etc. But yes, in general, the higher the amplitude, the lower will be the time that we can work with a certain tool, because the exposure level will go up. Does that answer the question, Herman? Yes. Como dice tu pregunta, Marcelo, de nuevo es, perdón, no sé, perdón, perdí la pregunta. ¿Quién la hizo? Mientras más tiempo tú calcules esa exposición, por supuesto vas a tener mucho mayor data que recopilar y mucho más preciso va a ser por la cantidad de oscilaciones en vibraciones que estás midiendo y data que estás resumiendo. Señores, por el tiempo que tenemos de presentación no vamos a poder hacer más preguntas, pero les agradecemos muchísimo a Adam, a Mateus, a todos por haber participado en esta presentación técnica de vibraciones humanas. Thank you, Adam, so much for your presentation. Thank you, Mateus, for your clear exposition about the instrumentation. De verdad, le agradecemos muchísimo que estén con nosotros y esperamos vernos en más o menos 3-4 semanas en la próxima presentación. Gracias a todos por participar y se les recuerda que a todos los participantes se les va a enviar una copia de la grabación de la presentación. Muchísimas gracias también a Nicolás y Angélica por habernos ayudado hoy, a Nicolás por haber traducido y a Angélica con la participación de todos ustedes. Hasta luego, señores. Buenos días, buenas tardes para algunos. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you, Mateus. Thank you, Adam. Have a nice day. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Thank you very much.